Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy tenemos la clase de un hermoso crop top donde vamos a realizar que es moldería, corte y confección. Si eres nuevo en este canal, te invitamos a suscribirte, a activar la campana y a crecer al lado de nosotros. Los materiales que vamos para esta prenda que vamos a realizar el día de hoy son los siguientes. Para el molde vamos a utilizar lo que es papel periódico. Vamos a utilizar marcadores, nuestras reglas de diseño y unas tijeras de corte de papel. También vamos a necesitar metro. Vamos a necesitar un metro. Vamos a comenzar realizando lo que es el molde. Seguido del corte de la tela. Y posteriormente vamos a utilizar la máquina overlock o fileteadora, donde realizaremos lo que es la confección de nuestro crop top. Con esta clase del día de hoy vamos a terminar el segundo curso de crop top y vamos a iniciar dos nuevos cursos que vienen siendo el curso de corsé y el curso de crop top más avanzado. ¿Listo? Entonces tengan eso en cuenta. Vamos a comenzar el diseño. Hoy lo voy a hacer el crop top en tela piel de durazno y voy a utilizar color rojo, ya que creo que no he utilizado este color. Para este crop top vamos a necesitar 50 centímetros de tela o medio metro de tela para la realización de este crop top, y nos van a sobrar unos pequeños centímetros que los podemos utilizar en los crop top arcoíris. Entonces vamos a comenzar la realización de nuestro molde de la siguiente manera. El molde que vamos a realizar hoy lo encontré o lo vi en una persona que lo llevaba puesto y me encantó ese crop top y decidí hacerlo con ustedes y sacar un buen provecho a ese hermoso crop top. ¿Cómo vamos a comenzar haciendo nuestro crop top? Como ambos lados, tanto el derecho y el izquierdo, son iguales, lo único que vamos a hacer es doblar nuestro papel periódico de esta forma. De esta forma vamos a doblar nuestro papel periódico. Y le vamos a hacer un pequeño corte
donde ya termina el doblez, tengan presente que deben dejarle un ancho aproximado de unos 40 centímetros para poder hacer el doblez. Quiere decir que va a quedar 20 y 20 en cada lado. A partir de que ya tengamos nuestro doblez, vamos a comenzar a diseñar nuestro crop top. Yo lo voy a comenzar a diseñar de esta forma. El doblez lo voy a dejar en la mano izquierda y las dos láminas que me quedan las voy a dejar en la parte derecha. Y voy a comenzar a diseñar de izquierda a derecha. Este crop top que vamos a diseñar, les voy a enseñar lo que es el tallaje, ya que decidí realizarlo en talla S. Como lo voy a hacer en piel de durazno, me va a servir para las tallas XS, S y M. Tengan eso en cuenta. Entonces las medidas que vamos a utilizar hoy van a cambiar un poco. Vamos a verificar qué marcador nos sirve hoy. Los dos sirven. Listo, vamos a comenzar. Para este crop top vamos a trazar de la siguiente forma. Nuestro crop top de ancho va a tener 17.5 centímetros de ancho. $17.5 va a tener de ancho. De alto le vamos a dar una altura de 38 centímetros de alto. Lo vamos a hacer en talla S. Entonces le vamos a dar un ancho de 17.5 y le vamos a dar una altura de 38. Una altura de 38 centímetros. Y vamos a proceder a trazar una línea vertical de 17.5 centímetros de ancho y vamos a trazar otra línea horizontal con los 38 centímetros de alto. Hasta ahí estamos perfecto, estamos bien. Dentro de este cuadro vamos a realizar lo que es el diseño del crop top y vamos a despejarle algunas dudas a unas compañeritas que en el grupo de WhatsApp han tenido dificultades a la hora de trazar los moldes en sus hogares. Primero, si nuestro crop top lleva tiras de 6 centímetros de ancho,
En la parte, en el punto de contorno de cuello, si lleva 38, y en la parte de la sisa no los podemos dejar de 38, sino que debemos darle una caída de hombro de 1 centímetro a 1,5 centímetros a las tiras que son de 6 centímetros de ancho. Hasta ahí estamos bien. Pero este crop top no lleva esa clase de tiras. Entonces vamos a diseñarlo. Le vamos a dar 20 centímetros, démosle 21 centímetros de altura. Le vamos a dar 21 centímetros de altura. Y vamos a trazar una línea. Esa línea viene siendo contorno de pecho. Esta línea de acá abajo, que está a ras de papel, viene siendo contorno de cintura. Y esta línea, la de arriba, viene siendo contorno de hombro. O también le podemos llamar contorno de cuello. A nuestro molde, para que nos horme mucho mejor, le vamos a dar una silueta y vamos a entrar 2,5 centímetros. Y vamos a unir el punto de contorno de pecho con la entrada que le dimos en la línea de contorno de cintura. Y vamos a trazar una línea recta. De esta forma ya le estamos generando a nuestro molde una silueta para nuestro cuerpo. Lo siguiente que vamos a hacer es a dar la figura a nuestro crop top. Para eso le vamos a dar una altura. Entonces a estos 17,5 yo le voy a sacar mitad. Y esa mitad me dice que vienen siendo 8,5 y unos milímetros de más. Entonces yo le saco mitad y le voy a dar una altura. Démosle una altura de 10, 11 centímetros de altura. Démosle 10,5 de altura. 10,5 de altura. Pero para ubicar ya nuestra línea, debemos de ponerle contorno de cuello 7,5. Y ahí es donde vamos a ubicar nuestro punto. Entonces sería el más grande. En este punto más grande ya tenemos la indicación de dónde va a salir nuestro escote y nuestra sisa. Para realizar esas dos curvas, esas dos uniones, vengo y utilizo nuestras reglas que tengan curva. Y las vamos a realizar de la siguiente forma. Para esto no vamos a necesitar una caída tan fuerte, entonces le vamos a dar la curva no hacia adentro, sino hacia afuera, pero que no sea tan pronunciada.
Lo mismo vamos a generar en este punto, pero se la vamos a generar hacia adentro. Entonces lo primero que voy a hacer antes de generar esa pequeña línea curva hacia adentro, le voy a bajar a partir del contorno de pecho. Voy a bajarle 3 centímetros para darle un escote muy hermoso al crop top. Entonces voy a bajar 3 centímetros. Y de esta forma me debe de quedar nuestro crop top. Aparte de esto, yo le voy a realizar un diseño muy exclusivo al crop top de la siguiente forma. Lo primero voy a agarrar lo que es la medida de contorno de cintura. Voy a partir de los 2.5 de silueta. Voy a medir. Me van a dar 15 centímetros. Entonces serían 7,5 que vamos a necesitar, que sería la mitad. De esta forma, acá arriba voy a medir y me dice que tengo 15 centímetros desde el punto de contorno de pecho al punto de donde va la unión hacia nuestra tira que necesitamos. Me dice que tengo 15 centímetros. Y voy a hacer lo mismo, pero esta vez le voy a dar en 7. Y voy a generar una pequeña curva que une esos dos puntos. Listo. Lo siguiente que les voy a explicar, si usted quiere que esta área que estoy señalando aquí, redonda, le quede con fondo, con un relieve, lo siguiente que debe hacer es hacer un corte de esta forma, de aquí donde su rayo hasta acá, abrir un poco y volver a trazar para que le realicemos una pinza, un estilo pinza a nuestro crop top, para que se nos haga ese pequeño relieve. Pero como yo estoy haciendo es una clase de crop top, yo no voy a utilizar ese pequeño relieve. Yo lo voy a hacer tal cual como está el diseño. Entonces, este pequeño detalle que le dimos a nuestro crop top, solo lo vamos a realizar en la parte de adelante. Ya les voy a explicar. De esta parte del crop top vamos a sacar 2 capas de tela. Una de estas 2 capas va a ser entera. No le vamos a realizar este pequeño diseño. Y vamos a agarrar de estas 2 capas una capa y le vamos a realizar este pequeño corte. Que va a ser la capa que vamos a exhibir al público en nuestro crop top. Entonces la otra capa que nos queda va a ser la de fondo, la que va pegada a la piel. Y esta capa va a ser la que va a ser de exterior. Aparte de eso, si queremos, ya es opción, es algo opcional,
le podemos dejar un pequeño corte aquí por toda esta orilla a esta misma capa que le vamos a dar este pequeño diseño. Este pequeño diseño que vamos a realizar le podemos poner un bies. Le podemos colocar un bies para que sea el cambio de la unión, porque lo vamos a hacer de un solo color, las dos capas, y los dos cortes los vamos a realizar de un mismo color. Entonces, para eso no vamos a necesitar dos colores de tela. Vamos a necesitar una tira que aproximadamente nos va a tener, ya les digo cuánto le vamos a dar a esa tira. De este punto va a tener 6 centímetros y 17. Entonces vamos a sumar los 6 centímetros más los 17. Serían 7 y 6. Serían 12 más 1, 2. Nuestra tira que vamos a utilizar serían de 22 centímetros. Vamos a realizarle unas buenas tiras porque pienso yo darle un diseño a esas tiras. Vamos a hacer un trenzado a esas tiras. Vamos a llevar esto a otro nivel. Entonces, ya no vamos a realizar las tiras normales, sino que lo vamos a llevar a otro nivel. ¿Listo? Entonces, ya tenemos nuestra parte del crotón delantera. Volteamos de esta forma para explicarles. Vamos a hacer la parte de atrás. En la parte de atrás lo vamos a hacer de la misma manera. 17.5 de ancho. Pero esta vez solo le vamos a dar una altura de 21 centímetros de alto. Entonces voy a verificar. Sí, 21 centímetros de alto. Voy a trazar lo que viene siendo nuestra línea vertical y voy a trazar una línea horizontal. Le voy a dar 2.5 de silueta. De esta forma. Entonces aquí tenemos 21 de alto, 17.5 de ancho y 2.5 de silueta. Hasta ahí estamos bien. Entonces no necesitamos saber de aquí a aquí cuánto hay, porque ya le estamos sacando silueta. Pero si usted quiere cuánto hay de aquí a aquí, deben de haber 15 centímetros. ¿Listo? Si quieren saber cuánto hay de aquí a aquí, hay 15 centímetros. Más 2.5 serían 17.5. Aquí ya tenemos nuestro diseño de la parte de atrás. Ya lo tenemos disponible. Entonces vamos a realizar el siguiente diseño para nuestra parte de atrás. Yo les dije que íbamos a necesitar unas tiras de 22 si lo queremos hacer normal. Pero yo me voy a animar hoy y le vamos a hacer un diseño muy especial.
Lo vamos a mejorar. Vamos a hacer algo espectacular. Entonces, para eso yo voy a hacer lo siguiente. Acá me voy a entrar 7 centímetros. 7 centímetros me voy a entrar ahí. Y voy a darle 10 centímetros de alto. Y voy a darle una pequeña curva muy hermosa a este diseño aquí. De esta forma. Ya le dimos el diseño. En esta parte donde subrayé negro, este punto negro grande, ahí van a ir nuestras tiras. Van a ir metidas. Y lo cual le va a dar el pequeño diseño que vamos a hacer. Nuestras tiras en la parte de atrás las vamos a hacer cruzadas. También las podemos hacer rectas. Pero nuestras tiras van a ir trenzadas. Las vamos a hacer trenzadas nuestras tiras. Vamos a ver cómo nos van a salir las trenzas. ¿Listo? Entonces nos vamos a recortar. Pero antes de recortar les voy a explicar cómo van a hacer el tallaje de este crop top. Este crop top es talla S. Entonces si queremos una talla M, le vamos a ampliar hacia este lado 1 centímetro. Si queremos talla M. Si queremos talla L, vamos a ampliar 2 centímetros. Y si queremos talla XL, le vamos a ampliar 3.5 centímetros. Si lo queremos talla XL, lo vamos a ampliar solo de este lado estos centímetros. Y esta parte de la cintura lo vamos a ampliar hacia abajo. Si es M, lo vamos a ampliar medio centímetro. Si es L, lo vamos a ampliar 1 centímetro. Y si es XL, lo vamos a ampliar 2.5 centímetros. La parte hacia abajo. Entonces, aquí les voy a subrayar. De lateral lo vamos a ampliar estos centímetros dependiendo la talla. En la parte de abajo lo vamos a ampliar estos centímetros dependiendo la talla. Hasta ahí tenemos claro cómo vamos a ampliar la parte de atrás. Para regular las tallas que queramos, si lo vamos a realizar en una tela que no tenga mucha elongación. Nos vamos para la parte delantera. ¿Cómo vamos a ampliar la parte delantera? Lateral. Si lo queremos en M, 1 centímetro. En L, 2 centímetros. En XL, 3.5. En la parte de abajo, medio centímetro, 1 centímetro, 2.5 centímetros. Y lo que es esta parte la vamos a dejar tal cual, porque al usted ampliar este lateral desde acá, de este punto, va a tener que hacer una nueva curva. ¿Listo? Entonces, esa nueva curva que usted hace le está dando volumen donde va a ir el seno. Esta curva que usted hace le va a dar volumen donde va a ir el seno. Hasta ahí tenemos bien cómo vamos a hacer el tallaje de este molde. ¿Listo?
el contorno o el escote no se toca. En el tallaje no se va a tocar. Hasta ahí vamos bien. Entonces vamos a hacer el recorte de nuestro molde. De esta forma. Tenemos nuestra parte delantera. Y vamos a realizar nuestra parte de atrás. Listo, ya tenemos nuestro diseño. Parte trasera o parte posterior y la parte delantera. Listo, aquí tenemos un pequeño diseño que lo voy a calcar. Lo coloco hacia la luz. Listo, ahí ya le calqué cómo va el diseño. Ahora sí vamos a realizar el corte en nuestra tela. Aquí tengo nuestra tela y voy a realizar el corte. Voy a abrir mi tela de esta forma. Como la parte de adelante y la parte de atrás no son iguales, la voy a abrir así, doblada a la mitad. Voy a colocar mi molde delantero. Lo voy a pisar y lo voy a cortar ya con tijeras de corte de tela. Lo voy a colocar a ras de piso, a ras de tela. Y lo voy a colocar. De esta forma lo coloco y realizo el corte. Realizo nuestro corte del diseño del crop top.
Sostengo aquí. Volteo. Para seguir haciendo el corte del diseño. De esta forma. Haceme un favor. Para sacarle filo. A las tijeras yo le saco filo con este lijador. Este es un lijador de cuchillos. Yo le saco filo de esta forma. Ya que muchas personas no saben que a sus tijeras le pueden sacar ustedes filos. Pero aquí les estoy enseñando una forma de cómo sacarle filo a sus tijeras. Por ambos lados le hacemos y automáticamente ya nos quedó las tijeras con filo. Que no se me haya movido el molde. Miren cómo cortan de bueno, güey. Listo. Ahora, ¿qué voy a realizar? Aquí ya tengo las dos capas delanteras. Lo siguiente que voy a hacer es doblar de esta forma y voy a realizar con estas otras tijeras de corte de papel realizo el corte de la figura que le vamos a dar. Aquí ya realicé el primer corte. Y yo también le voy a dar este pequeño corte en la mitad. Listo, aquí ya generé el pequeño corte o el diseño que le voy a dar a mi crop top. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a quitar una capa que va a ser la parte inferior que va pegada a nuestro cuerpo. Y la capa que voy a dejar para hacerle los diseños es donde voy a realizar como esta misma. Ubico bien de esta forma. Es donde vamos a realizar el diseño del crop top. No se nos puede mover. Coloquémosle estas otras tijeras aquí. Le hicimos este pequeño corte. Le voy a realizar el del lado de acá. Si ustedes realizaron el molde, antes de irlo a cortar, sáquenle en una copia para que no le toque volverlo a realizar de nuevo. ¿Listo? Tengan eso pendiente.
Lo siguiente que voy a hacer es hacer el corte del ala. Y antes de seguir cortando la parte de atrás, yo voy a hacer la unión de una vez con costura de esta parte delantera. Entonces, le busco el derecho a la tela y hago la unión. Si ustedes quieren, le meten un bijes blanco, negro, dependiendo la tela que ustedes estén usando, el color de tela. ¿Listo? Yo en estos momentos no le voy a meter bijes. Sin comerme ni un pedacito de tela. Ya hice la primera unión. A mí se me movió un poco la tela, no la estiré lo mucho, pero esto ya lo arreglamos. ¿Listo? Es de esta forma. Cojo esta siguiente. Y la voy a unir. La coloco de esta forma. Cojo la siguiente y también la voy a unir. Pero esta vez, para evitarme ese pequeño inconveniente, emparejo las dos puntas y ahí sí voy a proceder a coser. Listo. Ahora sí lo voy a poner de forma al derecha. Traigo la otra capa de tela, pero de esta forma, miren pues. La colocamos, nos va a quedar unos centímetros más pequeña. Y vamos a coser de la siguiente forma. Sin estirar nuestra tela. Si nos quedaron 2 centímetros de 1 centímetro de diferencia lado a lado, no importa. Tengan en cuenta que esta tela tiene elongación. Entonces cosan sin estirarla. Normalmente. La ubican bien. De aquí de la mitad y cosen.
Listo, aquí ya tengo cosida la parte del contorno de cintura y me quedó 1 centímetro a un lado y 1 centímetro al otro lado. Pero en las partes del escote me quedó tal cual, que era lo que yo necesitaba. Me quedaron tal cual. Y pues este pequeño error que tuve aquí, pero ahora lo acomodo. Listo, vamos a realizar la parte de atrás, el corte de la parte de atrás. Traigo la tela, coloco de esta forma el molde para que me salgan 2 capas de tela. Y realizo el corte. Realizamos el corte de esta forma. Y vamos a coser. Vamos a coser la parte de atrás solo y exclusivamente aquí en nuestro borde. No le vamos a coser en ningún otro lado. Listo. Ya le cosimos nuestro borde. Coloco acá. Traigo la tela. La emparejo. La doblo. Le doy un doble doblez. Le doy un doble doblez de esta forma. Y vuelvo y le hago un doble doblez de esta otra forma. Y voy a sacar mis tiras. Las tiras yo las voy a sacar de 2.5 centímetros de ancho. 2.5 de ancho y corto. Miro a ver si acá me quedó bien. 2.5 sí. Vuelvo y mido 2.5 y corto. Por si voy a necesitar más,
desdoblo 2.5 y corto. Listo. Lo siguiente que voy a hacer, aquí traigo mis pinzas. Voy a abrir la tela, la voy a doblar y le vamos a pasar la máquina un filete delgadito sin estirar la tela. Sin comernos tela. De esta forma. Míranos si nos está quedando bien. Y seguimos. Vamos a realizar 3 tiras. Que estén bien largas. Y vamos a trenzar. Si trenzamos con 2 nos va a quedar muy delgado y la trenza se nos puede desbaratar. Entonces es mejor trenzar con 3 tiras. Si no saben trenzar, ya van a aprender a trenzar. Si usted es de las personas que no sabe trenzar, aquí vas a aprender a trenzar con nosotros. Listo, ya tengo una tira. Cojo esta. Voy a coger esta mejor. La voy a desdoblar. La voy a doblar. Y le voy a hacer el mismo proceso. Un momentico. Les organizo. Listo. Ahí creo que está bien. Vamos a trenzar. Entonces necesitamos 3 tiras. No tan cortas. Porque de esas 3 tiras bien largas, pues vamos a sacar nuestras 2 tiras para que hagamos un solo trenzado. Vamos a realizar uno solo. Ustedes deben de tener en cuenta que a la hora de ustedes coser la tira no la deben de estirar.
para que no les vaya a quedar muy delgada. Si usted tiene la tensión de el pie de la máquina muy tensionado, pues el pie también te va a estirar mucho la tela y te va a salir muy delgadita. Cuando estemos cosiendo estas tiras, debemos de tener un poco de paciencia a la hora de confeccionarlas. No nos pueden quedar rotas, no nos pueden quedar con espacios sin costura. Listo, aquí ya tengo mi segunda tira. Voy a hacer la última y vamos a trenzar. Este diseño nos va a quedar espectacular. Ya lo verán. Doblamos y hacemos el mismo procedimiento. De esta forma le vamos dando un diseño exclusivo, un diseño mucho más hermoso que colocarle unas tiras ahí nomás solas, sencillas. Entonces ya hay que darle un mejor diseño a nuestros crop tops, una mejor estética. Así nos tome un poco más de tiempo a la hora de la confección, pues por ese diseño nuestro crop top también va a tener una alza en el precio de venta. También debemos de tener eso en cuenta. ¿Listo? Entonces, entre más belleza le demos a nuestro crop top, pues el precio va a ser diferente a la hora de venderlo. Listo, yo cosí hasta ahí. Ahora me voy a dedicar a voltearlo. Mientras eso, vamos a ir saludando a todas esas personas que nos han saludado. Y les voy a ir haciendo unas preguntas para que ustedes me vayan contestando. Saludamos a la compañerita Vanessa. Profe, aproximadamente ¿de cuántos centímetros de largo le quedan las tiras? Ya la volteamos y les contaré de cuántos centímetros. Si no estoy mal, les dije que de 22 centímetros de largo. Pero le pueden dejar unos 2-3 centímetros de más para la confección. Tengan eso en cuenta. Pueden dejar unos 2-3 centímetros de más para la confección.
Saludamos también a nuestra compañerita Luz Mariana. Me tienen sorprendido la cantidad de personas que están aprendiendo, que están generando ingresos. Hay unos que están aprendiendo, otros que no saben hacer las ventas. Pero vamos a ver si podemos hacer unos audiovisuales para que todos puedan ver cómo deben de hacer las ventas de forma online, por internet, de forma digital. Ya que hay muchas partes donde enseñan, pero eso tiene un costo muy elevado. Y la idea pues es economizar un poco. Saludamos a la compañerita Tania Rubí de Costa Rica. Creo que es primera vez que la vemos por acá. Creo que es primera vez. Te damos un gran saludo. Y déjame decirte que en el grupo de WhatsApp hay una gran comunidad del país de Costa Rica. Hay una comunidad inmensa. Están aprendiendo y generando ingresos. Listo, después de que tengamos nuestras tiras volteadas, las vamos a trenzar de la siguiente manera. Entonces, antes les voy a hacer una preguntita y me van a responder. Sinceramente me van a responder. Las personas que ya hayan realizado corsés van a decir o van a escribir en la caja del chat: sí, ya realicé los corsés. Las personas que no hayan realizado un corsé van a decir: no he realizado un corsé. Vamos a contar los votos. ¿Cuántas personas saben ya cómo realizar un corsé? ¿Cuántas no saben realizar un corsé? Para saber qué tan elevado están y cómo podemos comenzar el curso que se aproxima de corsé. Porque es un curso muy hermoso, muy divino y que nos va a dejar muy buenas ganancias a la hora de vender, a la hora de hacer los diseños. Nos va a dejar muy buenas ganancias. Si usted es de las que le estresa voltear estas tiras, pues las puede hacer de 3 centímetros, pero tiene que tener en cuenta que cuando vaya a trenzar, pues te va a quedar muy gruesa o de pronto no te va a dar el diseño adecuado de la trenza. Tienen que tener eso en cuenta. Los corsés, por lo general, los podemos hacer en popelina, en bengalina. ¿En qué? En tela galleta, pero sé que muchas personas no conocen esa tela. En otros países no sé cómo le llaman a esa tela. Me voy a averiguar el nombre industrial verdaderamente de esa tela
para podérselos decir. Porque yo la llamo tela galleta. Pero ella tiene un nombre específico. Nos saluda la compañerita Mariana Avilés. Creo que es otra compañerita nueva en el grupo. No la había escuchado. La saludamos. Y esperamos que pueda aprender y generar muchos ingresos al lado de esta hermosa comunidad. Me dice Confesiones Danali. Profe, no es la misma Terlanca. Déjeme decirle primero usted de qué país es, porque esa palabra yo no la he escuchado. ¿Usted de Narie? Sí, compañerita, pero ¿de qué país eres? ¿De qué país eres para yo saber? Coméntame, Confesiones Danali o Narie. Bueno, no sé cómo se pronuncia bien. Ah, ya es tu nombre. ¿De qué país eres, compañerita? Les comentamos que si nunca han hecho un corsé, en el grupo de WhatsApp les vamos a estar dejando lo que es los materiales que deben de ir alistando, los insumos que deben de ir alistando para la realización del curso de corsé. En total van a ser unas 10 clases del primer curso de corsé. El segundo curso van a ser también aproximadamente unas 10 clases. Entonces estaremos viendo principio unas 20 clases de corsé, donde vamos a realizar lo que es molde, corte y confección. Vamos a realizar todo el proceso de esos dos cursos que se aproximan de corsé. Tenemos un curso también de conjuntos casuales que lo tenemos parado. Hace más de un mes no realizamos la clase 3 y vamos a ver si en esta semana nos ponemos al día en las clases de los conjuntos casuales, que nos van a servir mucho esas clases para generar ingresos ahora en el tiempo de Navidad. Nos saluda también la compañerita Verónica desde el país de Chile. Le deseamos una feliz noche, que haya tenido un excelente día. Y recuerden que todos los días debemos de generar ingresos en nuestros talleres. No puede haber un solo día sin generar ingresos.
Les comento que hoy no entiendo por qué se me ocurrió hacer esta tira tan larga. Se me ha llevado una cantidad de tiempo. Sí, volteame esto. ¿Tenés pinza ya? Sí. Se me ha llevado una cantidad de tiempo impresionante. Nos saluda también la compañerita Soriluz. Profe, ¿cuándo empieza el curso de los conjuntos que nos enseñó por WhatsApp? Les comento que para esos conjuntos que les enseñé por el grupo de WhatsApp son muy hermosos. Primero, son divinos, son hermosos. Lo vamos a hacer también. La idea es que generemos ingresos por muchos lados, que tengamos variedad, tengamos cantidad para poder nosotros tener un buen catálogo a la hora de vender. Debemos de tener un buen catálogo. Que si el cliente no se lleva un diseño, pues que se lleve otro. Pero la idea es esa. Ese curso, si Dios permite, lo estamos comenzando a finalizar este mes. Vamos a comenzar ese curso de esos hermosos conjuntos. Esos hermosos conjuntos, si pueden ir ahorrando de una vez. Los que no tengan un capital para las telas, pueden ir ahorrando para las telas donde van a ir esos conjuntos, que es escuba, piel de galleta, y uno los vamos a realizar también en bengalina. Listo, entonces tienen que ir ahorrando también para comprar esas telas, ya que para esos conjuntos normalmente estamos utilizando de metro a metro 15. De metro a metro 15 centímetros. Cada conjuntico se nos va a llevar. Nos saluda la compañerita Argenis desde la ciudad de Bogotá, en el país de Colombia. Le damos un buen saludo y pues activa tu campanita de nuestro canal de YouTube para que estés pendiente cuando comience ese hermoso curso donde vamos a hacer muchos diseños, más de 15 diseños de corsé vamos a hacer, donde van a saber ustedes cómo realizar el molde, cómo realizar lo que eso es el patronaje, cómo realizar la confección. Y lo mejor es que cuando lleguemos a ese curso, ya van a tener ustedes un conocimiento más avanzado de cómo utilizar sus redes sociales para vender. Las personas que no tengan tienda física van a saber generar ingresos por sus redes sociales. Entonces la idea es que generemos buenos ingresos para este fin de año. Tengamos bastante variedad. Unos conjuntos casuales bien hermosos. Unos corsés bien hermosos. Unos crotos bien hermosos también. La reventó. Ya revienta. Por eso hay que hacerle con amor. Seguimos.
La compañerita Luz Mariana. Acá en Barranquilla sí se consigue tela galleta. Me gustaría un short en bengalina. Un short en bengalina. Hay muchos diseños muy hermosos. Hace por ahí unos 2 meses en el grupo de WhatsApp hacíamos unas dinámicas que hace rato no hacemos. Vamos a ver si en esta semana o la que viene volvemos a retomar las dinámicas que eran muy buenas. Y vamos también a hacer unos hermosos chores. Los chores más que todo van a venir en los conjuntos casuales. ¿Listo? Tengan eso muy presente. Los conjuntos casuales vienen en chores, en faldas. Hay una combinación que es falda chor. Entonces vamos a hacer algo bien espectacular. Nos habla también la compañerita Jenny Rachel. Es de la ciudad de Cartagena, Colombia. Una hermosa bahía. Espero que en esta hermosa comunidad que tenemos puedas ir creciendo tu negocio y darle variedad a tus productos. También les recuerdo que estos hermosos corotos los podemos mezclar o les podemos dar un conjunto colocándoles una falda, un short. En el canal ya tenemos, creo, si no estoy mal, 2 videos. Uno es donde hacemos el molde de un short básico y tenemos los otros 2 videos donde hacemos los conjuntos casuales. Esos hermosos shorts también los podemos unir y formar un conjunto con cada corotó. Si ustedes le quieren sacar un mejor rendimiento económico a los diseños, los pueden hacer en conjunto. Corotó y un buen short. Corotó y una buena falda short. O corotó también puede ser un short en jean. O puede ser una buena falda. ¿Listo? Tengamos eso en cuenta. Aquí tenemos ya nuestra tira. Una compañerita nos preguntó de qué largo eran nuestras tiras. Yo la voy a doblar 2 veces para poderle sacar. Voy a medir. Y esto me dice que miden 45. Tienen 4 tiras. Quiere decir que miden 180 de largo. Tienen 180 de largo. La piel de Urano trae 160 de largo. Yo las corté a lo largo, pero al coserlas ellas se estiran. Entonces, esa elongación son 20 centímetros de más. ¿Listo? Que tengan en cuenta eso. Vamos a comenzar a tejer nuestras tiras que van a ir en nuestro corotó. No ha podido voltear la última tira. ¿Cómo les parece? No han podido. Otra preguntita que les iba a hacer, que les voy a comentar a todos.
hay un diseño de un crotó que realizamos hace por ahí unos tres meses. Muy hermoso, pero a la hora de nosotros realizar el audiovisual, cometimos un pequeño error y no cruzamos los dos delanteros, sino que los dejamos igual y todas las personitas nuevas están cometiendo ese mismo error. ¿Listo? Entonces, en el grupo de WhatsApp ya les comenté para que organicen esos corotos que han hecho. Si ya los vendieron, pero no hay nada que hacer si ya los vendieron. Si no los han vendido, los pueden organizar. ¿Listo? Para que tengamos una mejor presentación. También lo que vamos a realizar, el día de mañana tenemos clase. Esa clase va a ser de conjuntos casuales y vamos a retomar también lo que es la clase de bodies. Vamos a retomar esa clase de bodies porque podemos estar vendiendo los crotos y los bodies al mismo tiempo. Y así nos vamos a evitar que las personas que no les gustan los crotos, hay personas que no les gusta, pero sí les gusta las prendas largas, entonces le vamos a tener una presentación en body para que tengan cómo elegir si lo quieren en crotó o lo quieren en body. Entonces vamos a retomar también ese curso. Ya la mayoría de ustedes tienen ya un poco de conocimiento de la elaboración de lo que es en la moldería. Están adquiriendo conocimiento de cómo es la confección. Tengan en cuenta que cada crotó tiene un confeccionado distinto. Me pregunta la compañerita Luz Mariana. Yo tenía una pregunta. ¿Será que esos moldes sirven para vestidos? El molde, si usted lo va a convertir en vestido, no te va a servir. ¿Por qué te digo? Porque las medidas no son las mismas. Las medidas no son las mismas, por lo cual vas a hacer un vestido defectuoso. En el mes de noviembre, finalizando noviembre, que vamos a tener un curso de vestidos, te vas a dar cuenta de lo que yo te hablo. ¿Listo? Ah, si los vas a realizar en vestidos de baño. Hay unos crotos que se prestan para usted realizarlos en vestidos de baño. Hay unos que se prestan. Hay otros que a mi parecer pues, son como muy largos para usted convertirlos en conjuntos de baño. Eso sí, deben de saber hacer unos buenos panties, unos buenos diseños de panties. Eso también lo podemos hacer. Otra pregunta que les iba a hacer a todos los que han estado en las clases de los crotos arcoíris, les quería preguntar cómo les ha parecido la clase, cómo les ha parecido el diseño de los crotos arcoíris, si sí les han servido para todos esos retacitos que tenemos nosotros
que nos va sobrando en los cortes. Porque si les ha servido, seguimos haciendo otros modelos de crotós arcoíris. Porque los crotó arcoíris a mí me parece que son hermosos. Si nosotros le damos una buena combinación a las telas, una combinación de unos colores muy hermosos, tengan en cuenta que los van a vender ligero. Los van a vender ligero. Los crotó arcoíris son muy hermosos y ustedes los pueden vender mucho más ligero que un crotó unicolor. Entonces, si ustedes le hacen unas buenas combinaciones, unos buenos colores, normalmente a mí me gusta combinar los colores neón, los colores pastel. Para mí son muy hermosos esos colores. Para mí esos colores son muy hermosos. Entonces, a la hora de uno realizar un crotó arcoíris, pues vamos a ver que va a quedar súper espectacular. Yo antes no sabía voltear bien estas tiras y he aprendido gracias a ustedes. Gracias a que ustedes me han dado métodos, me han dado formas, me han dado muchas formas para voltearla. Es más, he estado reinventando un artefacto, un aparato que voltee estas tiras de forma ligera. Más adelante se los mostraré para que ustedes también lo hagan en su casa y puedan tener ese artefacto, ese elemento que les voltee estas tiras de forma ligera. Ya lo estoy creando porque la verdad no he visto algo que voltee las tiras de forma ligera. ¿Listo? Les comento, los crotós son diferentes a los corsés. Para los corsés, la mayoría de corsés vienen con copas. La primera clase que vamos a realizar de corsés es cómo realizar las copas. ¿Listo? Para que así nos evitemos y nos ahorremos un dinero, ya que las copas prehormadas, a mi parecer, son un poco costosas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es eso. Saber cómo diseñar, cómo hacer unas copas que nos queden perfectas para cada corsé. Cada corsé tiene una copa, un diseño diferente. Porque he visto que a los corsés le meten prácticamente las mismas copas. Y a veces eso no horma. A veces eso no horma. Entonces debemos de quitar, de cortar las copas. Y le estamos ya dañando la estética. Y le estamos ya dañando también lo que es la forma a los corsés. Entonces tengan eso en cuenta. Vayan comprando foamy. No sé cómo le llaman a ese elemento, a esa cartulina.
en otros países. Aquí en Colombia le llamamos foamy, que nos van a servir para las copas. Otro punto que les iba a decir es, resulta y acontece que he visto a compañeritas que sugieren hacer pinzas a los corotos para quitarles algunas imperfecciones por la mala realización de algunas compañeritas en el molde. Entonces, vi ese pequeño error a una compañerita y le dije cómo debemos solucionar ese pequeño error. Cuando se hacen esos recogidos de tela en la parte de la sisa, de la asila, es porque resulta y acontece que no le hemos dado caída a nuestra tira de hombro. Y si no le damos caída a nuestra tira de hombro, esa tela que le estamos dejando de más tiene que buscar dónde descansar. Y obvio va a descansar en la sisa, más no en el escote. Entonces, ¿cómo organizan ustedes ese pequeño defecto realizando el proceso completo de la forma de realizar ustedes el molde? Tienen que tener eso en cuenta. Si ustedes realizan el molde perfectamente, el diseño no puede quedarles con defectos. Si ustedes no cortan la tela perfectamente, el diseño les va a quedar con defectos. Tengan eso en cuenta a la hora de realizar los diseños. Listo, vamos ahora sí a realizar lo que viene siendo el diseño de la trenza. Aquí tenemos 3 tiras. Vamos a darle un pequeño nudo aquí. Y vamos a ajustarla por acá donde tenga presión. Listo. Creo, vamos a ver si ahí miran bien. Tengan muy presente cómo vamos a diseñar aquí. Tengan muy presente cómo vamos a diseñar la trenza. ¿Listo? Tenemos las 3 tiras y vamos a comenzar. Cruzamos esta así y nos vamos haciendo este debido proceso. Y lo vamos a ir ajustando. ¿Listo? Miren pues. Paramos aquí. Y vamos a sacar. Yo las voy a tirar acá para que no se me... Bueno, ya me perdí aquí, vamos. Y seguimos. Y vamos ajustando, ¿listo? Y vamos trenzando de esta forma. Un momentico que aquí ya nos perdimos. Hay un error. Cuando paré, aquí, listo. Entonces vamos a seguir. Esta viene. Voy a comenzar desde cero porque me perdí. No nos podemos perder, tengan eso en cuenta. Aquí tenemos las tiras y vamos a comenzar. Pasamos el lado derecho por el medio.
La del lado izquierdo por el medio y así nos vamos yendo. Así nos vamos yendo. La vamos apretando para que no se nos desajuste. De esta manera vamos realizando nuestra trenza. ¿Listo? De esta manera la vamos realizando, vean. Miren pues tan fácil que es trenzar. Paramos aquí y organizamos. Miren pues tan fácil como vamos a trenzar. Y seguimos trenzando. Seguimos trenzando y si usted ve que le aparece este pequeño nudo que me apareció a mí, nos devolvemos porque eso quiere decir que cuando paré para organizar, me enredé. Entonces debemos parar para organizar ese pequeño defecto. Porque necesitamos que nuestra trenza nos quede perfectamente hecha. Entonces aquí ya lo organicé y voy a comenzar de nuevo. Listo, de esta forma. Cogemos. Y seguimos trenzando. Y vamos apretando. Vamos trenzando y vamos apretando. ¿Listo? Tengan eso en cuenta. Vamos trenzando y vamos apretando. De esta forma. Vamos trenzando. Y vamos apretando. Vamos trenzando. Y vamos apretando. Paro aquí, cojo, muevo, alzo otra vez, aprieto y sigo trenzando. Vamos trenzando y vamos apretando. Tengan eso en cuenta pues. Vamos trenzando y vamos apretando. Trenzando y apretando. Vamos trenzando y vamos apretando. ¿Listo? Tengan eso en cuenta. Las que saben trenzar, les queda fácil. Los que no sabemos trenzar, como yo, nos va a quedar difícil. Entonces podemos que tengamos varios errores a la hora de trenzar.
Y seguimos trenzando, vea. Lo vamos apretando y vamos trenzando. Este pedazo, este nudo que se nos hace acá abajo, es el que nos hace parar y nos hace cometer errores. Y por eso nos puede quedar la trenza fea. Entonces seguimos trenzando. De igual manera, vamos trenzando. Trenzamos un pedazo y vamos acomodando. Vamos trenzando y vamos acomodando. ¿Listo? De esta forma deben de trenzar. Ya les digo, deben de trenzar 40 y... cerca de los 48 centímetros. Deben de trenzar, ¿listo? Que no quede tan apretado ni tan ajustado. Eso, ni tan apretado ni tampoco tan suelto. ¿Listo? De esta forma. Entonces, si no sabían trenzar, aquí les estoy enseñando cómo trenzamos nuestra tela, nuestras tiras, de esta forma, para darle unas tiras mucho más hermosas a nuestros diseños. No esa tira que siempre le colocamos. Oh, vamos a otro nivel. Vamos para otro nivel. Es hora ya de modificar esa tira normal que siempre le colocamos. No. Vamos a hacer otra tira diferente. Para la próxima clase hacemos otra tira diferente. De esta forma vamos trenzando nuestra tira. Entonces, si usted no sabe trenzar, en estos momentos estás aprendiendo a trenzar. Y ya van a ver el final, cómo nos queda nuestro crop top de hermoso, de divino. Ya estamos llegando al final de la clase de hoy. Vamos a ver cuánto ya tenemos trenzado. Oh, tenemos un buen trozo. Vamos a darle otro pedacito de trenza.
Me dice la compañerita que se puede utilizar guata preformada. Claro, ya eso es decisión de cada persona. Por lo general a mí me gusta hacerlas de esta forma, ya que la idea es generar ingresos y no generar egresos. Entonces, de esta forma, yo la realizo y estoy evitándome un gasto. Porque imagínese usted haciendo 50, 100 corotos de este diseño. Eso te va a llevar unos buenos metros y te va a generar un egreso negativo. Y no le vas a poder sacar el 100% de ganancia a tu crotó. Entonces, a veces nosotros, por evitarnos el tiempo, compramos ya los sesgos hechos, compramos partes ya realizadas y lo que estamos haciendo es generando egresos, generando salida de dinero que la podemos utilizar comprando más metros de tela o en otra cosa. Entonces yo prefiero ese dinero invertirlo en tela y sé que voy a tener un poco más de ganancia a la hora de vender los crotos. Si lo compramos preformada, pues un rollito puede que no valga mucho, pero a temor del tiempo van a ver y van a sentir ustedes ese vacío en el bolsillo. Listo, yo creo que hasta por aquí la podemos estar dejando. Sí, ya es muy larga. Entonces, aquí en este punto, ¿qué voy a hacer? Le voy a realizar un nudo para que no se me desbarate. Le realizo un nudo. Voy a este punto de acá. Le voy a echar una revisión que me haya quedado perfecta. Que la unión me haya quedado perfecta para poder colocársela al crotó. Entonces comienzo a ver, miren cómo queda, muy hermoso. Entonces comienzo a ver que no hayan imperfecciones en la trenzada. En unos lados queda un poco más apretada que en otros, pero eso es normal. Me quedó súper hermosa la trenzada. Entonces ya voy a colocarla yo en nuestro diseño. O sea, aquí traigo el diseño de la parte de atrás y aquí traigo el diseño de la parte delantera. Listo. ¿Qué voy a hacer ahora? La parte delantera
La voy a confeccionar lo que es el escote. Voy a confeccionar el escote. De esta forma. Y lo siguiente que voy a hacer es a medir. Yo les dije que eran 22 centímetros. 22 centímetros. Pongámosle un poquito más como por si las moscas. Pongámosle 25 centímetros. Pero yo la voy a comenzar desde por aquí, donde la tengo bien delgadita. 25 centímetros. Le voy a pasar una confección para que no se me desarme. Voy a medir, sin estirarla mucho, 25 centímetros. Y le voy a pasar otra confección. Ay, aquí se me estaba desarmando. Que no se desarme. Listo. De 25 centímetros la dejé, ¿no? Lo siguiente que voy a hacer es a pegarla en las partes que necesito. Cojo acá, mido la otra, 25 centímetros. Listo, aquí me queda otro trozo de trenza para otro crotó. ¿Qué vamos a realizarle ahora a nuestro diseño? Le voy a meter por toda esta punta nuestra tira. De esta forma. Y le voy a dar una costura. Le voy a realizar una costura, pero voy a tener en cuenta el desnivel que tiene de 1 centímetro nuestro crotó. Y voy a coser. Listo. Para que me quede bien ajustada, le voy a dar un remate a la punta. Ya le di el remate, ahí me quedó ajustada. Ahora voy a este lado, a este lateral, y voy a realizar la misma confección. Meto lo que viene siendo la tira. La pisamos. Acomodamos muy bien. Muy bien acomodamos. Sabemos que la tela tiene un desnivel. Y cosemos.
Y vuelvo y hago el mismo proceso. Le voy a dar otra repisada en la punta para que me selle bien. Lo siguiente que voy a hacer es a emparejar los laterales de esta forma. Emparejo uno y emparejo el otro. Y procedemos a voltear nuestro crotó. Lo volteamos de esta forma. Como pueden ver, ahí ya nos quedaron las tiras con un diseño espectacular, trenzadas. Nos quedó la parte delantera con el diseño que le dimos. Si usted fue de las personas que le metió el bijes en las costuras del diseño, te va a quedar súper mejor. Tengan eso en cuenta. Entonces, ¿ahora qué vamos a realizar? ¿Se acuerdan que yo solo cosí este lado? Para esto lo cosí. Miren, pues aprendan. Colocamos la primera tira de este lado. Abrimos y la sujetamos. Entonces, si la queremos poner cruzada, pues la ponemos a este lado y esta a este lado. Y va cruzada en la parte de atrás. Pero debíamos dejarle un poquito más de centímetros para hacerlas cruzadas. Como no lo dejamos, yo por lo menos no lo dejé, unos centímetros de más a las tiras. Entonces la voy a colocar este lado. Miro que me quede bien. Y voy a proceder a pasar la costura. Emparejo la tela, estiro un poco. Y coso. Si usted no se siente seguro de la confección que hizo, porque de pronto le va a reventar, vuelve y cose. Le hace remate donde está el trenzado. Ahora lo siguiente es colocarle el otro lado de la misma forma. Acomodamos. Volteamos. Acomodamos. Y cosemos. Parejamos la tela y cosemos de esta forma. Si usted piensa que no le quedó bien, que le puede reventar, le da un remate. Y listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Cogemos de esta forma. Vamos a ingresar. Lo acomodamos muy bien. Lo doblamos muy bien. Y vamos a cerrar la parte de abajo. Vamos a cerrar la parte de abajo. Vamos a cerrar el contorno de cintura.
Ahí ya lo cerramos. Ahora vamos a organizar de una buena forma lo que viene siendo los laterales, cerrando el crotó. Lo vamos a cerrar y vamos a mirar bien. El primer lado lo podemos cerrar normal. Primer lado no hay problema. Lo acomodamos y lo cerramos. Del primer lado acomodamos y cerramos. Acomodamos bien. Unimos bien. Y cerramos. Miren pues cómo nos va a quedar este crotó de hermoso pues. Nos venimos para este otro lateral. Miramos bien cómo está. Cómo nos ha de quedar. Y hacemos lo mismo. Desdoblamos y acá sí tenemos que mirar bien el diseño de nuestro crotó. Para saber en qué lado vamos a dejar el orificio. Para que el orificio no nos quede en la parte que se va a lucir, sino que en la parte que va a hacer el interior a nuestro cuerpo. Lo miramos bien y vamos a coser. Le metemos todo esto allá, le damos, lo metemos todo, emparejamos, unión con unión y a coser se dijo. De esta forma vamos cosiendo. Como les vengo diciendo, en la parte del orificio, cuando volteemos, le podemos pegar toda la información que deseemos. Nuestra marquilla de nuestro negocio. Le podemos pegar el tallaje, cómo lavarlo. Todo eso lo podemos pegar en ese pequeño orificio que vamos a dejar para voltear nuestro crotó. Yo le voy a dejar un orificio un poco grande, que no vaya a ser que se me haga difícil voltearlo por esas tiras. Entonces lo voy a voltear de esta forma. De esta forma lo voy volteando, le voy a jalar esas tiras. Miren, observen cómo nos quedó este hermoso crotó. Observen cómo nos quedó. Nos quedaron las tiras como queríamos. Nos quedó el diseño como pensábamos, con unas tiras bien hermosas. Lo podemos voltear y nos vamos a dar cuenta que nos va a quedar. Cortamos estos regazos. Nos dimos cuenta que nos quedaron las tiras bien hermosas. Nos quedó el diseño que le dimos en la parte de atrás.
y vamos a ver cómo se ve en un maniquí. Hazme un favor, préstame ese maniquí. Vamos a corrernos a ubicarnos mejor y vamos a ver cómo se ve en un maniquí. Vamos a ver cómo nos quedó el diseño. Bueno, se lo voy a colocar al otro maniquí. En este queda torcido y no queda bien bonito. Se lo vamos a colocar al otro maniquí. Vamos a colocártelo, ya vamos a ver cómo nos quedó. Listo. Aquí tenemos este hermoso diseño. Espero que lo puedan ver bien. Como nos quedó de espectacular nuestro diseño. ¿Listo? Tengan en cuenta que la parte de atrás nos debe quedar de esta forma. ¿Listo? Directamente esto va en el hombro y nos queda de esta forma. Muy hermoso nuestro diseño. Entonces, espero que les haya encantado. Que puedan realizar muchos diseños de unos buenos colores. Y nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao, que descansen.